Muy buenas tardes, mis queridas amigas que se conectan en este tiempo, que se conectan en este espacio. Quiero darle a todas una gran bienvenida, un caluroso abrazo desde la ciudad bonita, Bucaramanga, Colombia. Mi nombre es Patricia Méndez, vivo en la ciudad de Bucaramanga y formo parte de este hermoso equipo de la Fundación Vida en Excelencia. De estas mujeres de excelencia que el Señor en este tiempo ha escogido para que llevemos su gloria, para que llevemos la manifestación de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirables. Sean todas bienvenidas. Quiero también contarles que soy hija de Dios, que soy amada hija de Dios, que ha sido un privilegio estar caminando con Dios hace más de 25 años. Tengo dos preciosas hijas, ya una casada, tengo una chica soltera que está a punto también de contraer nupcias. Y eso me hace una mujer muy feliz porque siento que a esta edad ya estoy llegando a la plenitud de lo que todo padre o madre de familia anhela. Llegar a la plenitud de esa paternidad, de ese cumplimiento y de esa responsabilidad que Dios nos ha delegado con nuestros hijos. Y hoy tuve el inmenso privilegio de compartir con ustedes este tiempo hermoso, este tiempo donde vamos a hablar de ese ingrediente tan necesario que conocemos, ¿verdad? Y muchas veces lo declaramos, pero que nos falta, muchas veces nos falta firmeza en eso que Dios ha dicho que es un ingrediente básico para todo creyente, que es la fe. Yo quiero hablarles de esa fe, quiero compartirles de esa fe que agrada a Dios. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, hace una compilación de lo que es la fe y de esos grandes hombres y mujeres de fe que se encuentran registrados en este capítulo, porque esos testimonios de fe debieron ser conocidos hasta el día de hoy y son un referente de vida para nosotros. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de fe, hablamos de creer, hablamos de poner nuestra confianza en algo o en alguien. Y esta fe de la que habla el libro de Hebreos, que se encuentra aquí registrada en la palabra de Dios, es la fe de esa certeza de aquello que aún no lo vemos con nuestros ojos naturales, pero que nosotros tenemos la certeza de que ese propósito, de que eso que anhelamos, de que eso que estamos esperando se va a cumplir. Es tener esa convicción que aunque nosotros no lo estemos viendo, tener esa certeza, esa seguridad de que se va a cumplir, de que eso que no estamos viendo se va a llevar a cabo, se va a materializar. Entonces, cuando nosotros caminamos con esa fe, no una fe puesta en el conocimiento, sino una fe que nos lleve al avance, a la seguridad, a esa espera certera de lo que Dios ha trazado para nuestras vidas, se va a cumplir. Esa es la fe de la que hoy les quiero compartir. Porque me gusta cómo el mismo versículo 2, el siguiente, dice,
porque por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos alcanzaron buen testimonio a través de esa fe. Y qué bueno, qué maravilloso, mis queridas amigas, sería que nosotros, cuando partiéramos de esta tierra y que estemos allá en la presencia de nuestro amado Señor, el legado que dejemos a los nuestros es que nosotros, a través de esa fe, alcanzamos testimonio, que fuimos testimonio, que dejamos un referente en la vida de nuestra generación. Eso sería maravilloso. Yo, de las cosas que anhelo, es que cuando ya yo no esté en esta tierra, mi generación pueda decir: Patricia, mi madre, mi abuelita, fue una mujer de fe. Fue una mujer que marcó un referente en nuestras vidas. Una mujer que alcanzó testimonio por la fe puesta en Jesús. Tal como lo dice la palabra en hebreo, ¿verdad? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. De una fe que, aunque el mundo en el cual vivimos nos muestre una situación adversa, una circunstancia, una dificultad, nosotras podamos mirar con los ojos espirituales y reírnos como esa mujer virtuosa de lo porvenir, porque sabe que su fe está puesto en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y más adelante, en este mismo capítulo 11, dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y miren que les comparto a manera de testimonio, yo llevo 25 años de conocer, de tener esa amistad con Dios. Pero les cuento que cuando yo leía este versículo, cuando yo lo leía, quise, pero sin fe es imposible agradar a Dios, yo memoricé esa parte del versículo. Y saben, cada vez que venía a mi memoria ese versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos, yo me sentía indigna. Yo me sentía tan poco merecedora de la gracia y del favor de Dios, porque yo sentía que mi fe era tan poca, tan mínima era mi fe, que yo desagradaba a Dios. Y en muchos escenarios de mi vida actué de una manera errónea, de una manera equivocada, porque había perdido esa comunicación con Dios. Porque, ¿saben? Esa desconfianza en que yo muchas veces tenía, me hacía retroceder. Y vivía entonces, como lo dice el libro de Santiago, el que duda es como la onda de mar, que va y viene. Y por mucho tiempo yo vivía sirviendo a Dios, porque siempre, desde que conocí al Señor, mi vida cambió y me volví entonces una servidora de Él. Pero miren, formé parte del equipo de servidores de Dios, pero no tenía una comunicación fluida con Él.
no tenía una comunión con su Espíritu Santo. Y eso me llevó a sentirme muchas veces frustrada en todo lo que emprendía, porque siempre el espíritu de temor era quien manejaba mi vida. Y saben, no es un secreto que hoy estamos en los tiempos donde la gente primero ve y luego confía. O sea, ya hemos perdido como esa confianza que es la esencia misma de la fe. La hemos perdido. Vivimos más en la desconfianza que en la confianza. Y de esta manera nosotros hemos permitido que nuestra fe empiece a contaminarse, que nuestra fe empiece a tornarse tímida y muchas veces vacía, como lo era en mi caso personal. Yo en un principio me la jugaba toda por Dios, pero con el transcurrir, con el trasegar y los avatares de la vida, ¿saben? Yo empecé entonces a perder esa comunión con el Señor y día tras día le servía en la iglesia. Pero la comunión con Él se había perdido. Porque antes yo de dar un paso, ¿sabe qué siempre venía a mi mente? ¿Y si fallo? ¿Y si no pasa nada? Y estos pensamientos, ¿saben por qué vienen, amigas preciosas? Porque no usamos la fe de la manera que Dios la propuso. De la manera que Dios diseñó, no la usamos. La usamos de una manera contraria a lo que la palabra dice. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero saben, nunca tuve de pronto la necesidad de revisar todo ese versículo tan precioso que nos deja una enseñanza, que nos deja como ese deseo de continuar creciendo en esa fe que a Dios le agrada. Porque dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que si yo me acerco a Dios, sepa, tenga la certeza de que lo voy a encontrar. De que Él va a estar ahí para mí. Es necesario creer que siempre el Señor va a estar ahí. Que si bien es cierto, Él está con nosotros, también poder entender, poder creer, poder confiar que Él está en mí y está en ti. Esa fe tiene que alcanzarme para creer, para crecer, para poder tener la certeza de que cuando yo creo, que cuando yo me acerco, yo crea que lo voy a encontrar, que Él va a estar allí para mí. Y lo más maravilloso de este versículo es que dice que Él es galardonador de los que le buscan. ¡Wow! Yo creo que esa parte del versículo, ese complemento del versículo, a mí me cambió la vida. Porque entendí que aunque yo fallara, que aunque yo dudara, que aunque yo no creyera que Dios estaba allí para mí, solo me bastaba creer, solo me bastaba entonces entender que si yo me acercaba, lo iba a hallar.
y que traía un plus todavía mucho más agradable, que traía una promesa mucho más deleitosa, que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, la cosmovisión de mi vida, mis queridas amigas, cambió desde ese momento. Porque ya yo me acerco a Él confiadamente, sabiendo que si me acerco, lo encuentro. Y que también Él va a ser galardonador. Porque le busco. Porque pongo mi confianza en Él. Y hace muchos años, muchísimos años, en una conferencia que dictó en nuestra iglesia, habló de una mujer que no le importó circunstancias, no le importó su condición, a la cual no le importó hacerlo todo, porque ella había decidido colocar su confianza en Dios. Y ese día yo pude entender la necesidad que nosotros, los hijos de Dios, coloquemos la confianza, la plena confianza en Él, que dejamos esas cargas tan pesadas, las cuales ni nosotros podemos llevar muchas veces, pero que nos resistimos solo porque no creemos. No tenemos una confianza suficiente en nuestro Padre, sabiendo que Él está allí a la puerta, atento, que Él tiene atributos, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él es omnipotente, que Él es todo amor. Y que si yo soy su creación, que si Él me creó, entonces Él va a tener cuidado de mí. Que yo debo depositar mi confianza. Y miren, esta mujer, de la cual hoy les quiero compartir porque en este tiempo me identifico tanto con ella. Fue una mujer que atravesó circunstancias, que sencillamente creyó, que sencillamente dejó prejuicios y se dedicó entonces a buscar a aquel que podía ser galardonador de ella. Y esta historia está en el libro de Mateo, capítulo 15, a partir del versículo 21 hasta el 28. Y la escritura habla de esta mujer cananea que había salido al encuentro de Jesús. Pero en el Evangelio de Marcos nos da como una parte muy importante. Nos da como una parte de la historia que Mateo no la cuenta, pero que a mí me parece tan útil. Porque Marcos dice que el Señor quería retirarse con sus apóstoles y que iba a entrar a una aldea y que no quería ser visto por nadie. Y a mí me parece eso tan extraño, de verdad, porque ¿cómo puede el Señor
esconderse si su presencia, donde él llega, su presencia se hace notoria? ¿Cómo podía él esconderse entonces? Si por donde él caminaba se producían sanidades, había milagros, había libertad. Los mudos hablaban, los cojos se enderezaban, los ciegos veían. Y suena, ¿verdad? Como tan risible pensar que el Señor iba a llegar de incógnito a un lugar porque él quería descansar. Pero esta mujer lo halla. Y entonces me recuerda a lo que dice Hebreo, ¿verdad? Porque dice que esa misma fe es la que nos hace buscarle y confiar en que lo vamos a hallar. Y esa mujer salió en su búsqueda. Ahora bien, esa mujer tenía una necesidad muy grande. Tenía una hija que estaba endemoniada. Tenía una hija que tenía una necesidad. Pero yo les aseguro, aunque la Biblia no nos da ese detalle, pero siendo una mujer cananea, y en ese entonces los cananeos eran politeístas. Los cananeos adoraban a muchos dioses. Y yo sé que seguramente esta mujer había agotado todo. Había buscado a todos los dioses, había orado a todos los dioses que ella tenía. Y cuando se dio cuenta que el milagro no se produjo allí, seguramente ella había escuchado de este Jesús. Y empezó entonces la búsqueda, porque ella quería encontrar a este hombre, que ella sabía que el milagro se iba a producir. Dice entonces, cuando ve a Jesús, ella da voces, o sea, ella arma una gritería porque ella se quería hacer notoria. Ella quería encontrarse con Jesús. Y me llama poderosamente la atención este detalle que dice que ella lo llamó Señor, hijo de David. Una mujer cananea que amaba a otros dioses, que adoraba a otros dioses. Que aún en su región, de donde ella provenía, se practicaban ritos donde lo que allí se daba eran cultos al sexo. Y por eso es que ellos tenían un culto también a la inmoralidad sexual. Y había allí una cantidad de situaciones. También practicaban cultos incluso demoníacos. Y por eso esta hija de esta mujer cananea estaba poseída. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué estás comentando todo esto? Porque yo quiero colocar en contexto de lo que acontecía allí. Y seguramente esta mujer lo había agotado todo. Pero alguien le habló de ese Jesús, de ese que producía milagros, de ese que sanaba enfermos, de ese que libertaba cautivos y daba libertad y sanidad a los endemoniados. Y encuentra esta mujer el primer tropiezo. Los discípulos de Jesús le decían,
a esta mujer, sácala, a esta mujer, despídela, pues da voces contra nosotros, es decir, tiene un escándalo que no podemos soportar, entonces despídela. Pero dice la palabra que Jesús guardó silencio. Y miren, me llama poderosamente la atención este pasaje. ¿Saben por qué? Porque esta mujer no le importó. Y saben, nosotros cuando estamos en una dificultad, ya sea económica, emocional, familiar, de cualquier tipo, cuando tenemos una dificultad, si no encontramos la respuesta oportuna de parte de Dios, nos desanimamos. Y enseguida concluimos, es que Dios no quiere. Es que Dios no me escucha. Es que Dios a muchos le hablan, porque es que pareciera que el Señor tuviese favoritos. Pero yo no soy su favorita. ¿Saben? Por mucho tiempo yo me creí que no era de las favoritas del Señor. Porque yo decía, wow, qué lindo cuando las mujeres llegan a un púlpito y predican. Cómo el Señor les habla, cómo el Señor les revela para que ellas puedan impactar vidas. Pero yo creo que el Señor a mí no me llamó a eso. Ay, cómo me hubiera gustado que el Señor me hubiese escogido a mí para eso. No me sentía favorita. Y darme cuenta que el Señor no tiene favoritos. Que el Señor nos ama y nos amó desde siempre. Que para Él no hay favoritos ni favoritas. Que Él tiene un amor tan especial por cada uno. Que somos su perla preciosa. Que envió a su Hijo a morir por mí y por ti en la cruz del Calvario. Que no escatimó. Y es por eso, amigas preciosas, que nuestra fe no puede menguar, sino que nuestra fe debe ir creciendo como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Porque cuando yo veo a este Jesús tan displicente, que guarda silencio, que no le responde nada a esta mujer, ¿sabes? Siempre me creí que en esta historia el Señor, ¿por qué había sido tan cruel? ¿Por qué había sido tan duro con esta mujer que lo que tenía era una necesidad, que quería suplir una necesidad que ella tenía? Y que él al principio la ignora. Y saben, amigas, que por mucho tiempo yo me sentí así, como esta mujer ignorada y defraudada. Pero darme cuenta que la historia no termina como creemos que podía ser. Como en principio pareciera que no pudiera tener un final feliz. Porque en el fondo, lo que el Señor estaba probando era la fe de esta mujer. Lo que el Señor estaba tratando era de que esta mujer tuviera una fe tan grande que pudiera alcanzar
el milagro que ella estaba anhelando. Él no quería, destruir su fe. Él quería que esta mujer desarrollara su fe. Y es lo que el Señor en este tiempo, como en todo tiempo, anhela que tú y yo desarrollemos la fe para alcanzar testimonios que puedan trascender a nuestra generación. Que dejemos un legado, que nos recuerden con un referente, que pudiéramos nosotros formar parte de ese libro de los hechos que no dice amén porque no concluye, porque ahí vamos a estar tú y yo, siendo partícipes de una fe que alcanzó testimonio para los nuestros. Y esta mujer recibió entonces una respuesta cuando el Señor volteó a mirarla. Le da entonces una respuesta que yo no sé si yo pudiera de verdad resistir eso. Él le dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miren, el Señor lo que le quiso decir a esta mujer, en otras palabras, tú eres extranjera, tú no formas parte de esta nación. Entonces, ¿cómo te atreves a buscarme si yo no fui enviado a ayudarte? Yo solo fui enviado a buscar a los perdidos de la nación de Israel. Y tú no eres israelita, por tanto a ti no te puedo ayudar. Yo no sé si yo hubiera resistido una respuesta tan contundente como esta. Yo creo que hasta allí hubiese llegado mi esfuerzo. Hasta allí hubiese llegado mi fuerza, hasta allí hubiese llegado mi deseo de seguir, de avanzar, de esa búsqueda y de ese galardón. Pero esta mujer, después de recibir esta respuesta tan devastadora, me llama la atención y yo digo, wow, Señor. Qué enseñanza tan maravillosa. Porque lo que esta mujer hizo fue postrarse y adorar. Saben, muchas veces cuando nosotros estamos en el momento más oscuro de la noche, cuando estamos atravesando por la dificultad más difícil, más grande, más fuerte, cuando estamos en una prueba y a veces creemos que no vamos a salir de ella y no encontramos respuesta de parte de Dios a lo que andamos buscando. Yo les digo algo, es muy difícil que yo siga insistida en adorar. Pero si esta historia está plasmada tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Marcos, es porque el Señor, a través del Espíritu Santo que inspiró a estos hombres para que plasmaran la Escritura, porque quería dejarnos esta historia para que
nos ayudará a nosotros a levantarnos en fe. No importa las circunstancias, no importa si vemos la noche más oscura, si vemos el momento más difícil, si estamos pasando por la prueba más crítica de nuestra vida. Para eso es que la palabra está escrita, ¿saben? Para acudir a ella cuando nosotros andemos buscando una respuesta de parte de Dios. Y si estamos fallando en fe, qué bueno que pudiéramos recordar lo que esta mujer hizo. Que aún no vio la respuesta, aún no encontró una respuesta asertiva a lo que ella anhelaba. Sin embargo, ella decidió postrarse, decidió adorar, decidió continuar, porque sabía que Jesús era la respuesta a lo que ella andaba buscando. Que ella no se iba a dejar vencer. Ella sabía a quién estaba adorando. Ella sabía quién era el dador de la vida. ¿Quién era el que daba la vida y la daba en abundancia? Por eso se mantuvo, se postró y adoró. Pero muchas veces nosotros optamos por el camino más fácil, el de rendirnos, el de pedir ayuda en oración, el decirle a otro, ayúdame, porque siento que ya no puedo, porque siento que mis fuerzas se agotaron, porque estoy pidiendo y siento que el Señor no responde. Porque saben, mis queridas amigas, porque cuando nosotros damos, o pedimos, perdón, cuando nosotros pedimos algo, queremos la respuesta express. Que nosotros declaremos un versículo de memoria y que ese versículo sea mágico y que produzca lo que estamos anhelando. Que se produzca el milagro de una manera express. Y aquí Dios, el mismo Señor Jesús, estaba probando la fe de esta mujer. Y con cada respuesta que le daba tan fuerte, era desarrollando el nivel de fe de esta mujer. Yo no sé por qué prueba estás pasando tú en este momento. Yo no sé si has esperado mucho o poco. Yo no sé si estás pensando lo que yo en alguna oportunidad de mi vida creía que Dios no iba a responder. Y que Dios ya no estaba conmigo. Y que ya yo no era su favorita. Esta mujer no se rindió. Esta mujer se postró. Esta mujer siguió adorando. Esta mujer no tiró la toalla. Hoy te estoy diciendo, mujer, que no importa la circunstancia, que no importa lo que estés viviendo, lo que estés pasando. No te rindas. No te rindas. Sigue en esa búsqueda. Sigue adorando. Porque Él es galardonador de aquellos que le buscan, dice la palabra. Y ella le dijo, Señor, socórreme. Muchas veces yo me he sentido como esta mujer, por eso me siento plenamente identificada en mi angustia.
Pero lo que me llama poderosamente la atención es la manera, la constancia, la perseverancia, la fe puesta en acción de esta mujer. Y cuando ella le dice, Señor, socórreme, todavía el Señor es aún más fuerte. Porque le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Todavía el Señor es más displicente. Todavía es más duro con ella. No está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Compara a esta mujer extranjera con un perro. Para los de Oriente, los perros no son como los hombres de este tiempo y las chicas de este tiempo, que su mascota es algo precioso, que merece todo el cuidado y toda la atención. En esa época, el perro era sinónimo de inmundicia. No sé en este tiempo cómo será, pero para los israelitas, el perro era sinónimo de suciedad, inmundicia. Y Jesús compara a esta mujer, la rebaja a esa condición y le dice, no está bien que yo te dé el pan, es decir, que yo me ocupe de ti, te dé parte de lo que mi padre me ha dado a alguien que no vale la pena. Y es allí donde ella le da una respuesta que deja al Señor. Aunque yo les digo algo, yo creo que Dios, estoy segura, por su atributo de omnisciencia, que Él conoce nuestros pensamientos, porque la misma palabra lo declara. Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero yo creo que el Señor la retó, la llevó hasta esa circunstancia, hasta ese nivel de humillación, porque Él sabía que esta mujer iba a dar una respuesta y que iba a dejar boquiabierto a todos los discípulos que estaban con Jesús. Porque esta respuesta de esta mujer fue tan sabia. Cuando ella le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, ella le dijo, sí, Señor, yo entiendo mi condición, yo sé que para ustedes, como extranjera, no soy nadie. Yo sé mi condición, pero yo no he venido por el pan entero. Yo he venido por esa migaja, porque esa migaja que yo voy a recibir va a producir el milagro que yo ando buscando. Y yo creo que no hubo una respuesta más certera, más asertiva que esa. Ella conocía su condición, sabía lo insignificante que era para los israelitas por su condición de extranjera, pero le digo, yo no vengo por el pan entero, yo no vengo que me des todo. Yo sé que con una migaja que reciba
voy a lograr que se produzca el milagro por el cual yo hoy estoy aquí. Yo necesito, Señor, eso poco, porque sé que eso poco es lo suficientemente necesario para que lo que yo ando buscando se dé. Y dijo, yo sé que como extranjera, que como perrillo, también puedo comer. También tengo derecho. Y yo vengo es por eso, por esa migaja que va a producir el milagro en mí y en mi hija. Miren, esta respuesta que da el Señor. Oh mujer, cuán grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Dice la palabra que su hija fue sanada desde aquella hora. Y yo no sé si tú has analizado este evangelio, que solo a dos personajes que no son israelitas, que no profesan esa fe en el Hijo de Dios, el Señor les dice, cuán grande es tu fe. Una es esta mujer cananea. Y el otro es el centurión. Él le dijo, no es necesario que entres en mi casa, no es necesario, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Miren la fe que todo lo cambia. La fe que produce el milagro. La fe que es tan suficiente para tocar el corazón de Dios. Esa es la fe que agrada. Esa es la fe que el mismo Señor Jesús elogia en esta mujer y en este centurión. Maravilloso. Cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él. Cuando yo reconozco que mi situación, que mi dificultad, que mi circunstancia, que mi problema es grande, debo tener una fe suficiente para creer que Dios es más grande que mi problema, que mi circunstancia. Que el Señor también prueba nuestra fe, pero no para destruirla, porque el propósito del Señor probar nuestra fe no es para destruirnos, sino para que nuestra fe se desarrolle, para que nosotros podamos alcanzar testimonio por la fe en Él. Que yo pueda decir, como esa alabanza, yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que ha hecho en mí. Que yo era ciega y ahora veo su luz, la luz gloriosa que me dio Jesús. Dios anda buscando a aquellos que le creen. Y Él es galardonador de los que le buscan. Yo no sé, mujer, si tú te sientes amada,
galardonadora de aquello que Dios ha dicho, campeona de la fe. Porque en este tiempo donde la desconfianza es lo que está haciendo que nuestra fe se minimice, que nuestra fe se reduzca, que nuestra fe se marchite. Nosotros no podemos poner entonces, concentrar toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, todo lo que somos, dedicarlos a consentir el problema, a consentir la dificultad, a consentir la circunstancia. No estamos llamados a decirle, si bien es cierto, hay circunstancias, si bien es cierto, tengo problemas, si bien es cierto, me está pasando esto. No lo puedo esconder, no lo puedo, pero yo sé en quién he creído y yo sé lo que mi alma anda buscando. Yo necesito que mi fe aumente. Yo quiero en esta tarde, querida amiga, quiero en esta tarde que oremos, pero no como una oración rutinaria, no con la mente, sino con el corazón. Que hoy, aunque no encontremos, aunque no hallemos respuesta a lo que estamos pidiendo, no quiere decir que Dios no esté trabajando. Él lo está haciendo, pero está probando nuestra fe. No para vernos derrotadas ni destruidas, sino para que desarrollemos fe. Y crecer duele. Así como los niños cuando están en ese proceso de desarrollo, que les duelen las rodillas, que les duelen los hombros, que les duele. Todo duele porque los huesitos se están fortaleciendo, se están estirando. Así es necesario que nosotros vayamos creciendo. Y en ese crecimiento, en ese nivel en que vamos avanzando, vamos siendo probados y vamos siendo desarrollados en fe. En esa fe necesaria para poner entonces los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Quiero que oremos. Quiero que hoy nos vayamos convencidas que nuestra fe debe crecer, que nuestra fe se debe desarrollar, que debemos avanzar a un nuevo nivel de fe. El Señor dice en su palabra que si tenemos fe como un granito de mostaza, yo pudiera decirle al monte, quítate y échate en el mar. Lo que quiere decir es que tenemos una fe tan chiquitita, tan reducida, que necesitamos aumentar nuestra fe para poder avanzar en el cumplimiento del propósito para el cual el Señor nos llamó. Nos sacó de las tinieblas en donde estábamos y nos llevó a su luz admirable. Para nosotros obtener ese traslado, necesitamos creerlo. Que ahora yo soy hija de Dios. Por tanto, debo aumentar mi fe. Quiero que oremos, mis queridas amigas. Amado Dios,
buen Padre Celestial. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre. Te damos a ti toda gloria, toda honra, todo honor, toda majestad. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que fue inspirada por tu Espíritu Santo y que quedó consignada para que yo hoy pueda tener un referente de una fe que sobrepasó obstáculos. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos enseña que cuando nosotros caminamos en fe, tú nos elogias y tú nos galardonas. Señor, no anhelamos que esta palabra que hoy tú trajiste no vuelva vacía, Señor. Anhelamos que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la enviaste. Señor, hoy venimos ante ti con un corazón agradecido. Venimos ante ti, Señor, reconociendo que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida. Que tú nunca, aunque pruebes nuestra fe, tú nunca, Señor, nos dejarás ni nos desampararás. Y que tú nunca, Señor, destruirás nuestra fe, sino que cada prueba tiene juntamente una salida, bendito Dios. Y que tú necesitas que nosotros desarrollemos esa fe. Yo te doy gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de las amigas que se encuentran en este momento. Yo te doy gracias por la vida de Azu. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de sus colaboradoras, de Andreita, de Claudia, Señor, y de todo el equipo que está con ella, que apoya. Señor, te pido por ellas y te pido, Padre de la Gloria, por cada una de las que se encuentra en este momento conectadas. Señor, aumenta su fe. Aumenta nuestra fe, Señor, en cada una. Señor, permítenos que este nivel de fe sea como la luz de la aurora. Señor, que vaya aumentando porque es necesario, Padre, que nosotros seamos testigos tuyos. Llevemos tu palabra. Podamos ayudar a otras y a otros. Necesitamos estar fortalecidos, Señor, en fe para poder predicar esas buenas nuevas del Evangelio a los necesitados de ti. Señor, ayúdanos. Guárdanos. Revélate, Señor, en cada uno de nosotros. Aumenta, 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 Señor, nuestra fe. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Y que cada necesidad que tengan mis amigas, seas tú, Señor, glorificándote en medio de ellas. Gracias te doy en el amado nombre del Padre,
del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. Mis queridas amigas, gracias. Gracias por este tiempo hermoso en el cual pudimos estar allí conectadas, recibiendo esta palabra de parte de Dios, y espero podernos ver en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.